Hoy vamos a analizar una demanda que nos cuenta una historia increíble, una verdadera lucha de poder. Y todo esto sucede dentro de las paredes de un solo edificio, donde un único propietario parece tener una influencia desproporcionada sobre todos los demás. A ver, para entender el meollo de este asunto, hay que mirar los números. Un solo copropietario es dueño de 10 de las 19 unidades que hay en el edificio. ¿En qué se traduce esto? Bueno, en un poder de voto inmenso, casi la mitad, un 47%. Esta concentración de poder es la pieza clave para entender todo lo que pasó después. Y acá es donde, según se alega en la demanda, empieza todo el conflicto. ¿Qué pasa cuando ese 47% de poder se usa para tomar decisiones que, presuntamente, benefician a una sola persona, pero a costa de toda la comunidad de vecinos? Bueno, vamos a los hechos, a las acciones concretas que se describen en los documentos legales. Se detalla cómo, supuestamente, los espacios que eran de todos empezaron a ser modificados de manera unilateral. La lista de acusaciones es larga y, ojo, no hablamos de remodelaciones menores. La demanda describe la apropiación de un patio común al que se le puso una cerradura, la instalación de un jacuzzi pesadísimo en una azotea que no estaba preparada para eso, e incluso cambios en la estructura del edificio, como transformar una ventana en una puerta para tener un acceso privado. Y acá la cosa se pone seria. Porque esto no es solo la palabra de un vecino contra la de otro. No. Esta cita viene directamente de un acta notarial. O sea, una funcionaria pública fue hasta el lugar y certificó que había una cerradura nueva en un área común. Esto le da un peso factual muy fuerte a la acusación. Y bueno, todo este conflicto tenía que estallar en algún momento, ¿no? Ese momento fue la asamblea de propietarios. Ahí es donde todas las tensiones llegaron a su punto máximo. Miren el resultado de la votación para aprobar estas obras. A primera vista, es rarísimo. La propuesta se aprueba con solamente 2 votos a favor. ¿Cómo puede ser? La pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que 2 personas decidan por todo el edificio? La respuesta nos lleva otra vez al inicio de esta historia, a esa increíble concentración de poder. Ahí está la matemática del poder. Cuando se tiene el 47% de los votos, solo hace falta conseguir un aliado más para llegar a la mayoría. El sistema, que en papeles es legal, se vuelve vulnerable a lo que la demanda califica como un clarísimo abuso de derecho. Pero esperen, que el supuesto conflicto de interés se pone más complejo. La demanda denuncia un mecanismo financiero muy particular. La asamblea, controlada por el propietario mayoritario, aprobó un contrato millonario para estas obras que se le dio a su propia empresa constructora. Y según el documento, el costo de las obras se usaría para saldar las deudas que sus 10 departamentos tenían con el consorcio. Un círculo perfecto, ¿no? Ante este panorama, el demandante no se quedó de brazos cruzados, claro. Ahora veamos cómo se arma la respuesta legal en los tribunales. La estrategia legal es muy inteligente. El corazón de la demanda es pedir la nulidad de asamblea. O sea, no se ponen a discutir si las obras son lindas o feas, sino que atacan la raíz de todo. Argumentan que la reunión donde se aprobaron fue, desde su origen, inválida. Y estos son los pilares de ese pedido. Primero, se argumenta que hubo un abuso de derecho por usar su poder mayoritario. Segundo, un conflicto de interés clarísimo al votar para beneficiarse a sí mismo. Tercero, se denuncia que, al actuar como secretario de la Asamblea, omitió dejar por escrito las quejas de los otros vecinos. Y un punto legal clave, para cambios tan grandes, las normas exigen unanimidad, no una simple mayoría. Pero el caso tiene otro elemento que le suma mucho dramatismo. Una carrera contra el tiempo para poder conservar las pruebas. Por eso mismo, el demandante pide una prueba anticipada. Es una medida de urgencia. Básicamente es pedirle al juez que mande a un experto ya mismo para que documente todo, porque existe el miedo real de que las pruebas físicas, como el jacuzzi o las cañerías, se desmantelen antes de una inspección oficial. Miremos por qué es tan urgente. Desde que se presenta la demanda hasta que un perito judicial puede ir a inspeccionar, pueden pasar semanas, a veces más. Esa es una ventana de tiempo crítica. El miedo del demandante es que las pruebas más fáciles de sacar, como el jacuzzi, desaparezcan, y eso debilite su caso. La prueba anticipada busca justamente cerrar esa ventana de tiempo. Entonces, llegamos a un punto clave. ¿Por qué debería interesarnos este conflicto en un solo edificio? Bueno, porque toca temas que son fundamentales para la vida en cualquier tipo de comunidad. Este caso es mucho más que un jacuzzi en una azotea. Lo que está en juego son los derechos de propiedad y el uso de los espacios comunes.
También se discute la seguridad del edificio porque obras no autorizadas podrían hacer que el seguro no cubra nada si pasa algo grave. Y claro, se trata de justicia financiera y de si las reglas de convivencia pueden ser ignoradas por quien tiene más poder. Las consecuencias que se alegan en la demanda son muy concretas para el resto de los vecinos. Se sostiene que estas construcciones bajan el valor de sus propiedades, tapan las vistas, generan riesgos de seguridad y, en definitiva, alteran la vida en comunidad para todos. Al final, todo este conflicto legal nos deja con una pregunta fundamental, una que resuena en cualquier comunidad de vecinos. Nos obliga a pensar en ese equilibrio tan delicado entre los derechos de una persona y el bienestar de todo el grupo. Un debate que, sin duda, va mucho más allá de las paredes de este edificio.